Muy buenas tardes, tengan todos y todas. El Colegio de Profesionales en Criminología les da la más cordial bienvenida y un grato agradecimiento también por acompañarnos una vez más en las charlas virtuales que Capacitación y Desarrollo trae para todas y todos ustedes. El día de hoy, en conmemoración al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el cual se celebró el día de ayer, 12 de junio, traemos una charla bastante importante en donde vamos a hablar sobre esta problemática, la cual afecta cada vez más a nuestros niños, niñas y adolescentes. Además de tener en cuenta que es una problemática que atenta contra la dignidad, la libertad y además el sano crecimiento de nuestros niños y niñas. Me complace presentar a nuestro invitado del día de hoy, el señor Eder Araya Fernández. Don Eder es politólogo, es coordinador nacional de Advocacy, trabaja también en World Vision Costa Rica, cuenta con 15 años de experiencia en el desarrollo y coordinación de proyectos en temática de niñez, adolescencia y juventud. Es integrante también en redes institucional e intersectoriales en el sector de niñez y adolescencia a nivel local y nacional. Bienvenido, don Eder. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta importante charla que será transmitida a todos nuestros agremiados y seguidores en redes sociales. Recordarles también a todas las personas que nos están viendo que pueden ir anotando sus consultas en los comentarios a través de nuestro Facebook Live y estas van a ser respondidas por don Eder al finalizar su charla. Sin más por el momento, le cedo la palabra a don Eder. Bienvenido nuevamente. Hola, muy buenas tardes, Karen. ¿Qué tal? Un saludo a todas y todas las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Un placer acompañarles y un agradecimiento de parte de World Vision Costa Rica por esta invitación. Muchísimas gracias, don Eder. Entonces, le cedo la palabra, lo dejo acá en pantalla con la presentación. Muy amable, Karen. Bueno, como decía Karen, este tema de trabajo infantil es un tema y adolescente peligroso. El trabajo que realizan es un tema muy importante que para nosotros como sociedad civil, en este caso como World Vision Costa Rica, a través de distintas redes interinstitucionales, hacemos pues un llamado y una incidencia, no solo a nivel del país, sino a nivel de nuestras oficinas alrededor de los 100 países en que estamos trabajando para pues hacer una prevención, intervención y una solicitud de asistencia de parte de los estados para que esta problemática sea erradicada. Es una situación, digamos, que se vive en el país, tal vez en menor escala en comparación con otras regiones del mundo, pero lo cierto del caso es que siempre es importante ponerle atención y sobre todo tener la capacidad como Estado y como sociedad en general de prevenir de que aumenten, digamos, las tasas de incidencia del caso de trabajo infantil. El 12 de junio, como decía Karen, ¿verdad? Es importante recordarlo como el Día Internacional o el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, ¿verdad? Decretado hace mucho tiempo alrededor del mundo, de Naciones Unidas, y en esta fecha pues se conmemora, ¿verdad? Pues varios elementos. Primero recordar las convenciones de los derechos del niño, los instrumentos internacionales que provocan acciones y responsabilidad de los estados parte para suplir deficiencias en poblaciones vulnerables que permiten, digamos, o que son proclives a permitir entonces el trabajo infantil o situaciones adversas que son, digamos, las variables que inciden en que la problemática aumente. Y también la necesidad de la inversión pública, las políticas públicas y sobre todo monitorear, ¿verdad? A nivel de los distintos países en estos marcos de acuerdo internacional, cómo se avanza en esta problemática. Entonces, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y en ese sentido el país pues reafirmó su lucha contra esta problemática y reafirmó, digamos, esa hoja de ruta 2021-2025 en que se está trabajando para lograr erradicar por completo toda forma o toda acción o toda actividad que involucre personas menores de edad, ¿verdad? En trabajo por debajo de los 15 años y que verifique que las personas mayores de 15 años, que es la edad, ¿verdad? Digamos, donde pueden elaborar de 15 a menos de 18 años, tengan las condiciones y esté respetando
todo lo que tiene que ver con el capítulo 7 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es especialmente del capítulo de protección especial que habla sobre el trabajo de persona adolescente. Bueno, tal vez la idea de la presentación es tener un marco muy general de cómo está el asunto a nivel, digamos, del mundo, los aspectos principales del país y algunos elementos, digamos, que consideramos importantes que pudiéramos rescatar en la conmemoración del Día de Trabajo Infantil y que tiene el país, pues, como instrumentos y como marco de referencia para trabajar estas problemáticas. Lo primero es importante tener en cuenta qué es lo que entendemos por trabajo infantil, ¿verdad? La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como aquel trabajo, aquella actividad económica que priva a la persona menor de edad, en este caso niños, niñas y personas adolescentes, de su niñez, ¿verdad? Lo priva de esa etapa del desarrollo, de su potencial, de su dignidad y que le perjudica para su desarrollo integral, es decir, físico, mental, moral, psicológico, que interfiere, digamos, muy específicamente y muy directamente con el tema de su escolarización. Uno de los elementos principales del tema de trabajo infantil es que incide directamente o interviene rompiendo los ciclos de escolarización y es muy difícil que los chicos y chicas que están en procesos de trabajo infantil vuelvan a las aulas, ¿verdad? O les impide seguir con su educación. Entonces, un elemento importante o uno de los principales elementos que se verifica a nivel del trabajo infantil es que evidentemente no les permite seguir con su educación formal. Hay dos convenios muy importantes, hay otros, pero dos convenios muy importantes. Uno es el 138, ¿verdad? Y el 182, que habla sobre la edad mínima de admisión a empleo. En este caso definido, digamos que es después de los 15 años que pueden laborar las personas menores de edad, no así por debajo de esa edad, ¿verdad? Y en el 99, en la convención o el convenio 82, 182, que tiene que ver específicamente con erradicar todas las peores formas de trabajo infantil. Y aquí hablamos de trabajo en minas, canteras, minerías, pesca industrial, situaciones, digamos, de conflictos armados, elementos, digamos, que ponen en riesgo totalmente ese desarrollo físico, ¿verdad? Mental de la persona menor de edad y lo ponen en riesgo hasta, digamos, por ejemplo, provocarle la muerte o alguna lesión de por vida. Entonces, es importante esos dos convenios, digamos, que se tienen firmados a nivel internacional. Hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, digamos, de situaciones que se pueden realizar que no son o que no se catalogan como trabajo infantil, que son, por ejemplo, algunas actividades formativas o de apoyo, digamos, por ejemplo, algún negocio familiar mientras esté de acuerdo, ¿verdad? Con su edad, con su etapa del desarrollo, que no interfiera con el ciclo educativo, con su proceso educativo, ¿verdad? Que no interfiera con su proceso de recreación, de actividades lúdicas, de sus derechos y disfrutes plenos de derechos, sino que simplemente, digamos, es un apoyo que se da, por ejemplo, en la casa, pero que no quiere decir, ¿verdad?, que sustituye a la persona adulta o las responsabilidades de la persona adulta, ¿verdad? Y en ese sentido, esos son, digamos, elementos que hay que tener en cuenta. Dentro de ese marco, ¿verdad?, que establece la OIT y que se entienden esos convenios, el país tiene, digamos, una conceptualización a partir del decreto número 34.423 que habla sobre, digamos, cómo conceptualizar o cómo entender ese trabajo infantil, trabajo adolescente o trabajo infantil y adolescente peligroso en el país. En ese marco tenemos el trabajo adolescente, efectivamente es una actividad económica, ¿verdad?, realizada por personas mayores de 15 años que está regido bajo el régimen especial de protección, en este caso del Código de la Niñez y la Adolescencia, del 98, que establece la igualdad de oportunidades, de remuneración, el tema del horario, el tema de la materia de empleo, la ocupación, la posibilidad de cómo se liga el trabajo, es decir, que lo protege totalmente, digamos, contra situaciones de violencia o que violenten, digamos, su condición de la etapa del desarrollo, pero le permite laborar dentro de un régimen especial en igualdad de oportunidades. Define o establece el trabajo infantil, ¿verdad? Específicamente como esa actividad realizada por personas menores de edad, que ya lo vimos en el artículo, en el convenio 138, establece como esa limitante de edad de que no debería estar trabajando, ¿verdad? Y que evidentemente le atenta contra sus prejuicios en salud física, moral y espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, restringiendo especialmente el derecho de participación y educación. Y se considerará igualmente el trabajo infantil cuando un niño o una niña lleve a cabo tareas domésticas excluyentes, ¿verdad? Equivalentes a una actividad económica. En este sentido, ¿verdad? Cuando realmente ya no es una colaboración en el hogar, sino que literalmente, ¿verdad?, la persona menor de edad está ejerciendo un trabajo en la casa, ¿verdad? Entonces,
remunerado o no, pero sí se establece ese marco de acción donde se señala el trabajo infantil que se puede dar en el hogar y que a veces ¿verdad? Es un subregistro o no se identifica como tal porque tal vez las personas creen que literalmente están trabajando, están colaborando y no realmente trabajando, que es, digamos, al final lo que está haciéndose. Y el trabajo infantil y adolescente peligroso tiene que ver con esta actividad económica realizada por personas menores de 18 años, ¿verdad? Que efectivamente tienen una incidencia directa en su riesgo en salud. Por ejemplo, como las que decía, el tema de canteras, el tema militar, el tema de pesca industrial, el tema de otras actividades que realmente los ponen en riesgo y que atentan contra su vida. Entonces, ese es el marco, digamos, que define ese decreto dentro del país, ¿verdad? Como esos elementos precisos con respecto a cómo entender estos tres elementos de trabajo adolescente, trabajo infantil y adolescente peligroso. Algunos datos globales que es importante tener en cuenta acá. Cuando vino el tema de la pandemia, se ha avanzado mucho, digamos, en las últimas 2 décadas, pero cuando vino el tema de la pandemia por la COVID-19, se habló mucho de los riesgos potenciales que tiene que ver, ¿verdad? Este tema del trabajo infantil o la incidencia del trabajo infantil en aumentar todo lo que tiene que ver en algunas partes específicas del mundo para personas menores de edad. Entonces, había un riesgo latente. Por ejemplo, en el 2016 había más o menos 152 millones de personas menores de edad entre, ¿verdad? Por debajo de los 18 años que estaban laborando. Pero al terminar el 2020 había aumentado 8 millones, es decir, en 160 millones de personas menores de edad. Es decir, y estos datos son los últimos, digamos, globales que están presentes y que habían sido expuestos tanto por el caso de UNICEF como por la OIT, donde refiere, verá que hay un incremento mayor en ese periodo de tiempo, es decir, al 2020, que ha venido incremento concentrado principalmente en personas de 5 a 11 años, ¿verdad? Y donde la gran porción de personas menores de edad trabajando, desgraciadamente, y se ha identificado en el país y alrededor del mundo, es alrededor del 70%. Toda esa cantidad en el tema de vinculación agrícola, ¿verdad? Y la mayor parte del trabajo infantil tiene lugar en el seno de familias. Eso es un elemento importante porque se conecta, digamos, a la persona menor de edad con alguna actividad laboral, ¿verdad? A muy temprana edad y que algunas ocasiones por patrones culturales se piensa que es adecuado que se incluya en la actividad económica, a pesar de no estar, digamos, en la edad adecuada, a pesar de no estar con su desarrollo físico adecuado, con su desarrollo mental adecuado y demás. Y entonces esto hace que atente contra su desarrollo integral. Entonces, en general, ¿verdad? El sector agrícola es el que tiene y concentra la mayor cantidad de trabajo infantil en el mundo. Y también es mayor la cantidad de niños en comparación con niñas las que tienen trabajo infantil. Pero cuando se hace una revisión de cómo el trabajo doméstico existe y en la familia se da, entonces esa brecha entre lo que son niños, ¿verdad? Y niñas se reduce, ¿verdad? Pero tradicionalmente o históricamente ha sido mayor el componente de niños y adolescentes trabajando, ¿verdad? En comparación con niñas y mujeres adolescentes. Pero como les repito, ¿verdad? Lo que se identifica también es que hay un subregistro producto de que a veces no se califica el trabajo doméstico que están realizando niñas y adolescentes en sus casas y por tanto, digamos, al revisarlo, esa brecha se acorta. Pero en general tenemos un aumento del trabajo infantil, ¿verdad? Con respecto al 2016, donde se pensaba que se iba a reducir, pero más bien se aumentó más de 8 millones, entonces se pasó de 152 millones a 162 millones. Y además, debido a la pandemia, ¿verdad? Debido a la pandemia de la COVID, había una estimación de que iba a incrementarse casi 9 millones de personas menores de edad trabajando. Es decir, que al cierre del 2022 se iba a incrementar en 8.9 millones de personas menores de edad trabajando, producto de las consecuencias, ¿verdad? De las variables que se iban a ver afectadas, pobreza, ¿verdad? Desplazamientos, migraciones y demás, por asuntos relacionados con la pandemia. En ese sentido, esa es una medición que está, digamos, en revisión para verificar, digamos, si ese aumento se dio, ¿verdad? Lo cual sería, pues, catastrófico porque pasaríamos de 152 millones de personas menores de edad en el 2016, 160 en el 2020 y puede ser que tuviéramos hasta este momento más 128, 125 millones de personas y sería menores de edad trabajando y sería realmente grave, ¿verdad? Una de las situaciones
que deberíamos siempre estar en revisión en todos los países, es cómo afecta este trabajo infantil el tema de escolarización. Y hay una correlación muy clara entre cómo el trabajo infantil afecta los procesos de escolarización y puede hacer que la persona menor de edad salga del proceso de escolarización. Entonces, se identifica que además de que está trabajando, no está en proceso escolarizado, o sea, educación formal, pero además cuando ingresa a trabajar, sale del proceso de escolarización formal. Entonces, es realmente, digamos, uno de los señalamientos, como decía al inicio, más importantes en esta temática. En el caso de Costa Rica, tenemos algunos elementos importantes. Costa Rica es en América Latina y el Caribe que tiene la tasa más baja de trabajo infantil. Y en este sentido es muy importante señalarlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el 2016 había más o menos 3.5% de personas menores de edad en el país que estaban trabajando. Al 2021 llegó a 1.3%, al 2020 1.4% y al 2021 1.3%. Y ayer, por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Trabajo señalaba en una actividad también que realizó en conmemoración del Día de Trabajo Infantil ayer en la mañana, señalaba específicamente que sigue Costa Rica teniendo esa tasa baja de incidencia de trabajo infantil de más o menos 1.3%, que corresponde más o menos a un poco más de 6,000 personas menores de edad trabajando. Algunas estadísticas o algunas situaciones, digamos, que podríamos establecer para más o menos tener en cuenta cuál fue el contexto, cuál ha sido el contexto de los últimos años en el país en este sentido, es que las zonas rurales, las costeras y las zonas vulnerables, principalmente en área metropolitana densamente poblada, y evidencian trabajo infantil, ¿verdad? O son más propicias al trabajo infantil o tienen, digamos, factores de riesgo asociados al trabajo infantil o que podrían provocar el trabajo infantil. Entonces, la población afrodescendiente, en poblaciones donde existe afrodescendientes, migrantes indígenas, hay una propensión al trabajo infantil. Es una población, digamos, de riesgo que tiene que ser priorizada en términos de las acciones públicas. Como les decía, se concentra, digamos, en estos espacios rurales, costeros. Específicamente decíamos, ¿verdad?, que el gran porción de trabajo infantil está en el sector agropecuario. Entonces, aquí también en el país pasa de esa manera. Y especialmente, digamos, seguido por la parte comercial. ¿Por qué comercial? Por esa parte del comercio informal, ¿verdad? Niños, adolescentes que se vinculan en las calles a vender algún producto, sea con sus personas encargadas, el padre, la madre, el abuelo, el tío, la tía, o también, digamos, con alguna otra, puede ser de manera independiente, ¿verdad? Que se vincula, digamos, a ese trabajo comercial de informalidad. Los lugares donde había más incidencia de trabajo infantil o donde tienen, digamos, un factores de riesgo mayor al trabajo infantil, en el modelo de indicadores de riesgo de trabajo infantil del país se había identificado Limón, Punta Arenas y Guanacaste, muy ligado a la parte rural, a la parte agrícola y la parte pesquera, ¿verdad? Y también un componente importante de la parte de comercio en el sector de turismo, ¿verdad? Entonces, esos son elementos, digamos, que habría que tener en cuenta porque esos son factores de riesgo, ¿verdad?, que nos permiten observar en el mapa del país dónde es que tenemos que tener acciones directas para prevenir, ¿verdad?, cualquier situación de trabajo infantil, es decir, que no lleguen al trabajo infantil. Y más adelante algunas observaciones al respecto de cómo el país, digamos, puede o se ha abocado a desarrollar acciones importantes en este sentido. Y es importante señalar acá que parte del éxito de Costa Rica en apenas tener una tasa del 1.3% de trabajo infantil es, primero es importante celebrar esa tasa que es baja, pero más importante poder llegar a erradicar totalmente el trabajo infantil en el país, ¿verdad? Entonces son dos cosas, digamos, que hay que siempre tener en cuenta. En el caso específico del éxito de la tasa baja en trabajo infantil, tiene que ver con que todos los sectores gremiales, empresariales, del Estado en general, se han puesto de acuerdo y han trabajado en hojas de ruta para erradicar, ¿verdad?, el trabajo infantil, para prevenir el trabajo infantil, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y existe, digamos, una relación de rezago, como decía anteriormente, en el tema de rezago escolar y trabajo, ¿verdad? Entonces es importante que las personas menores de edad no lleguen a vincularse al trabajo, digamos, sino que ¿verdad?, tengan un mejor desarrollo en su entorno con actividades físicas, culturales, educativas y demás, de tal manera que puedan disfrutar plenamente sus derechos para en esa etapa formativa tomar diferentes habilidades, desarrollar diferentes capacidades y habilidades y luego posteriormente, digamos, vincularse a mercados de trabajo. En ese sentido,
digamos, acá más o menos en esto es tomado de la hoja de ruta 21-25 que tiene el país en estos momentos. Y, por ejemplo, con los datos del 2020, donde el trabajo infantil era del 1.4% en el país, ahí se observa, digamos, ¿verdad?, dónde estaba en la zona urbana, en la zona rural, y también, digamos, en la diferencia de sexo y género, perdón, de sexo con respecto a dónde se ubicaba, cuántos niños y cuántas niñas, cuántos adolescentes estaban vinculados al tema de trabajo infantil, y específicamente verá cómo el tema agrícola y luego cómo el comercio es, digamos, las dos actividades efectivamente que tienen una mayor incidencia o que se identifican, digamos, mayores concentraciones de trabajo infantil. Sí quisiera, digamos, precisar y recalcar que si bien es cierto, la tasa es baja, como he dicho, lo cierto del caso es que son un poco más de 6.000 personas menores de edad, ¿verdad?, que están en trabajo infantil. Y es importante, digamos, ponerle muchísima atención a situaciones que pueden, digamos, provocar que en esos factores de riesgo identificados, como los veíamos anteriormente, en estas poblaciones y en estos sectores del país, puedan haber intervenciones mucho más claras, ¿verdad?, sostenidas en el tiempo, que atenúen, que prevengan y que, digamos, puedan atender situaciones que ya se estén presentando. Entonces, en ese sentido es importante, digamos, que las autoridades, y lo están haciendo, digamos, en este tema el Ministerio de Trabajo tiene, digamos, ya un trabajo bastante grande en este sentido, con muchísima experiencia que ha provocado esa baja tasa en el trabajo infantil en el país. ¿Cuáles son, digamos, algunas problemáticas asociadas al trabajo infantil y las repercusiones sociales que podemos ver, digamos, no solo en Costa Rica, sino a nivel global? Y aquí es importante señalar que estas problemáticas, ¿verdad?, también hay coyunturas específicas que pueden aumentar esas problemáticas, ¿verdad?, o que puede hacer que se potencien los factores de riesgo en algunas poblaciones específicas. Por ejemplo, con el tema de COVID, ¿verdad?, de la pandemia, donde las cadenas de valor se rompieron, donde el comercio sufrió, ¿verdad?, eh, pues mucho, donde la parte turística se cae, ¿verdad?, porque no podía hacer los viajes las personas para el turismo interno también se vio afectado, donde hubieron cierre de empresas, donde hubo reducción de empleos y demás. Bueno, todo esto hizo que, digamos, en muchísimos países y en Costa Rica también, y se ha ido, digamos, estabilizando, hubiera un aumento en la tasa de desempleo, ¿verdad? Y hubiera también problemas económicos en los países y en los grupos familiares por esta situación. Entonces, por ejemplo, en todas estas situaciones hace que esa coyuntura eleve las probabilidades o el riesgo de que hayan personas, digamos, menores de edad que se vinculen al trabajo. En este sentido, uno de los indicadores más importantes que hay que prestar atención siempre es el tema de la pobreza, ¿verdad? La pobreza es desgraciadamente un condicionante, ¿verdad?, para muchísimas cosas, incluido, ¿verdad?, el tema de trabajo infantil. Es decir, población en riesgo, población vulnerable, que no tiene las condiciones adecuadas para desarrollarse y que en muchas ocasiones, desgraciadamente, ven como una opción que sus personas menores de edad, ¿verdad?, las que cuidan niños y niñas o adolescentes, se vinculen a procesos, digamos, productivos o laborales, ¿verdad? En este caso, familias con pocos recursos, donde existe, digamos, una gran cantidad de informalidad en la economía, donde hay institucionalidad débil, ¿verdad?, marcos normativos que son débiles, que no están ajustados a la normativa internacional, ¿verdad?, que no hay una buena coordinación interinstitucional, donde la institucionalidad tal vez no llega a los sectores más vulnerables o lejos, digamos, de los territorios centrales, de los cascos centrales de los cantones o del GAM, por ejemplo, si lo tuviéramos que llevar acá a Costa Rica, y que entonces hace que sea, digamos, primero, poco factible la identificación de los casos, las intervenciones, pero también además la sostenibilidad del tiempo de las acciones, ¿verdad? Entonces, en buena hora el país cuenta con una institucionalidad muy fuerte, ¿verdad?, con marcos normativos ajustados, con hojas de ruta y mecanismos interinstitucionales muy claramente definidos, y esto ha sido parte del éxito del país en ese sentido. Pero lo cierto del caso es que siempre debemos tener muchísima atención con el tema de las poblaciones en riesgo. En este caso,
rural, vinculado, digamos, donde hay grupos indígenas, por ejemplo, como veíamos, afrodescendientes, donde hay, digamos, poblaciones en tránsito, migrante, ¿verdad? Donde hay alta concentración de población, ¿verdad? Con ciertos, con menores recursos económicos, porque todos estos elementos, digamos, aumentan los factores de riesgo para que las personas menores de edad se vean involucradas en trabajo infantil. Lógicamente, el tema de desastre natural y de desplazamientos forzados que son provocados por esto son también elementos importantes que tomar en cuenta, ¿verdad? Recordemos que muchas veces alguna situación, algún desastre natural, alguna situación de emergencia hace que las personas salgan de su espacio vital y se vayan a otros lugares, asentamientos donde no tienen las condiciones adecuadas, donde tienen que empezar desde cero, donde desgraciadamente en muchas ocasiones los niños y las niñas se vinculan a las actividades laborales con sus padres para tener, con sus madres para tener, digamos, algún recurso económico para poder subsistir y poder, asentarse mejor en el lugar. Y por eso vemos a muchísimas, ¿verdad?, personas también en migrantes, migración interna y especialmente migración hacia segundos países, terceros países, donde, digamos, si lo vimos acá en Costa Rica, donde las personas, ¿verdad?, estaban en ciertas esquinas por ejemplo, del GAN o en ciertos lugares, en algunas partes de tránsito entre fronteras, donde los niños y niñas estaban, digamos, también haciendo venta de algún confite, ¿verdad? De algún dulce, de algún insumo para poder, digamos, o también solicitantes de dinero para poder seguir el tránsito migrante. Y esas situaciones ponen en riesgo a las personas menores de edad. Por eso es tan importante estar vigilantes, ¿verdad? En las situaciones y los flujos migratorios, de que las personas menores de edad no se van involucradas en situaciones de riesgo, ¿verdad? Que ya la migración tiene un componente de riesgo muy alto, pero dentro de la migración, dentro de ese flujo migratorio, existen situaciones que todavía ponen en mayor riesgo a la persona menor de edad. Y obviamente los conflictos armados, hay niños y adolescentes vinculados a grupos, ¿verdad?, armados, que son reclutados para grupos armados y que están en situación de evidentemente un riesgo hasta de su propia vida. Y con las diferencias del caso, por supuesto, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, con cierto, digamos, tipología de crimen organizado, que también vinculaban personas menores de edad, ¿verdad? Para actividades ilícitas que sin duda alguna los ponen en una situación muy grave, de mucho riesgo. Y esto tiene que ver también, como se ha hablado, de poblaciones que están con ciertas condiciones económicas, con cierta vulnerabilidad, que al no ser abordado, al no tener, digamos, otras opciones, tienen de frente algunas ofertas, digamos, por decirlo así, que los ponen, ¿verdad?, de cara al crimen organizado a insertarse, digamos, en estas situaciones de trasiego de drogas ilícitas y otras situaciones peores. Entonces, son situaciones, digamos, que el país debe tener, digamos, cuidado y que puede vincularles al tema de trabajo infantil y adolescente peligroso. ¿Qué resulta de todo esto? Bueno, efectivamente, las personas menores de edad, ¿verdad?, que están involucradas en trabajo infantil, podrían, digamos, caer en redes, por ejemplo, de trata de personas para explotación laboral, para explotación sexual comercial, para abuso sexual, para creación de pornografía, para difusión de pornografía, para el tema de crimen organizado que decía. Y por supuesto, hay otras situaciones que hacen explotación laboral, por ejemplo, llevándolo a pesca industrial, a la minería, a las canteras y demás, y estas situaciones son bastante graves. También, verá, lógicamente, al estar insertos en estas dinámicas de trabajo infantil, estas problemáticas, pues tienen menos acceso a la educación formal, tienen menos formación y hay que tener en cuenta también que a futuro hay menos productividad, no solamente de la persona menor de edad involucrada, ¿verdad?, en esta situación de trabajo infantil, porque va quedándose en el tiempo, digamos, en un sector que no le genera un buen salario, ¿verdad? Si tiene por encima de los 15 años, por ejemplo, que es permitido bajo ese régimen de protección especial y que entonces también se desvincula de los sectores educativos y no logra, digamos, un desarrollo de escolarización más alta y vinculado a trabajos mayores, digamos, en términos de ingreso económico y demás. Y por supuesto, el país, si los países tienen, ¿verdad?, mucho trabajo infantil, por supuesto, toda esta población se ve afectada de muchísimas maneras que vamos a ver en el siguiente slide y que eso hace, ¿verdad?, que su productividad futura, su rentabilidad en términos de producción sea comprometida en el tiempo,
¿verdad? Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y en el caso de Costa Rica, con las situaciones que hemos vivido en los últimos meses, es importante tomar en cuenta pues situaciones, digamos, que nos deben llamar la atención para que no aumenten esos factores de riesgo de caer en trabajo infantil o de aumentar el trabajo infantil, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto, ¿verdad?, cómo la pobreza extrema al cierre del 2022, según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, había aumentado del 6 al 8%, como ha habido una salida del mercado laboral, de la fuerza laboral. En ese sentido, el INEC ha sido claro en sus revisiones trimestrales en comparación con hace un año, por ejemplo, como hay una reducción, ¿verdad?, de algunos beneficios a los grupos vulnerables, específicamente con, por ejemplo, ayudas para mantenerse en los sistemas educativos, y que también hace que las familias pues tengan la posibilidad de estar, por ejemplo, ese tipo de beneficios por encima o por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Y también ha habido una pérdida del valor adquisitivo, que lo decía al final de abril el Banco Central en su informe, donde señalaba que había en términos salariales, es decir, en ingreso formal, una reducción de un 6% del poder adquisitivo, es decir, el poder de compra en términos de salario. Entonces, al final, todos estos elementos podrían provocar que los grupos familiares, uno, primero aumentar esa brecha de pobreza extrema, lo que implica que las personas menores de edad que están ahí no se les puedan brindar todas las condiciones y en ocasiones son impulsados, ¿verdad?, para que trabajen. Otra puede ser que haya grupos familiares que alguna persona no pueda encontrar trabajo, pierde su trabajo, y por tanto, entonces, al estar, digamos, faltando algún recurso económico, por ejemplo, los adolescentes son impulsados a trabajar en combinación con su educación y al final terminan dejando la educación de lado. Y obviamente, digamos, eso hace que sean elementos que tenemos que tomar en cuenta a nivel país para que esa hoja de ruta que se está implementando pueda desarrollarse, digamos, con las mejores, con la mejor evidencia, con los mejores datos, porque es una de las cosas importantes, ¿verdad?, que es trabajar con evidencia para ver dónde están esas situaciones de riesgo. Si ya tenemos los indicadores, si tenemos las poblaciones en riesgo, si tenemos mapeado dónde están estos sectores, entonces, ¿cómo estos otros elementos de aumento de pobreza, desempleo y demás podrían, digamos, incidir en que esos factores de riesgo ya pasen a ser, digamos, que las personas menores de edad, entonces, que viven en esos ambientes, trabajen? Y esas son situaciones que tenemos que tener en cuenta en el país. Las consecuencias de todo esto en temas de las etapas del desarrollo es importante tenerlo en consideración. Hay una afectación, evidentemente, al desarrollo integral, ¿verdad?, y el disfrute de sus derechos, el tema específicamente de educación, pero también se ve comprometido los derechos del juego, la recreación, la dignidad, la imagen, ¿verdad? Es decir, la persona menor de edad, en este sentido, al estar inmerso en cuestiones de trabajo, pues básicamente es una vida laboral, ¿verdad? Y entonces pierde, digamos, el disfrute pleno de sus derechos de acuerdo a su etapa del desarrollo. Y eso es importante, digamos, tomarlo en cuenta. Perdón. También hay otro elemento, ¿verdad? Otra consecuencia, que es específicamente en el tema de educación, al no tener esa posibilidad de estar en el sistema educativo o de concluir o de llevar de mejor manera el proceso educativo, entonces pues obviamente compromete su desarrollo cognitivo, ¿verdad? En situaciones, digamos, de aprendizaje que no son las más idóneas. Entonces, pues obviamente compromete ese elemento. También el tema del pensamiento crítico, la socialización entre pares. En los centros educativos hay un desarrollo de socialización basado en esa comunicación con los pares, en esa interlocución, digamos, diaria con sus pares, y eso también, digamos, se ve menoscabado, porque entonces su ambiente laboral, lo más probable es que estén vinculados con personas adultas y demás, y no, digamos, con el desarrollo de sus pares. Y obviamente, digamos, no permite el avance según su edad, ¿verdad? Según su etapa de desarrollo, según el grupo etario en donde esté, y entonces, digamos, se ven cada vez más aminorados los procesos educativos en el que están, digamos, desarrollándose. Otro importante componente es que compromete su estado de salud, ¿verdad? En términos emocionales, en términos mentales, por la presión, ¿verdad?, que implica, digamos, las jornadas laborales, o la presión de sus resultados laborales, o la presión de traer, digamos, algún beneficio económico, digamos, al hogar o para sí mismo, ¿verdad? Hay una baja en la autoestima, hay una desesperanza también, hay alteraciones del sueño y también, digamos, depresiones, ¿verdad? Entonces, el tema de salud en general
en tema de salud mental es indispensable tomarlo en cuenta, que se ve comprometido en medio de situaciones de trabajo infantil. Compromete, por supuesto, el estado físico en temas de desnutrición, no se comen, ¿verdad?, adecuadamente las calorías adecuadas, ni las comidas en los tiempos adecuados. Hay lesiones de por vida en situaciones gravísimas de cortaduras, de amputaciones, de quemaduras, ¿verdad?, cuando se manipulan herramientas, maquinarias, cuando se está en espacios donde realmente el trabajo es peligroso, y esto atenta directamente contra ese derecho, ¿verdad?, digamos, de las personas menores de edad, que puede ser hasta digamos, una situación que ponga en riesgo su vida. Y compromete el desarrollo social y familiar, ¿verdad? Al pasar horas en ambientes violentos, hostiles, lejos de la protección de sus padres, de sus encargados, de sus familiares, pues evidentemente, digamos, compromete todo su desarrollo y su derecho a convivir en una familia, ¿verdad?, plenamente, y por supuesto su desarrollo social, porque se ve afectado, insisto, en la etapa del desarrollo, y viviendo condiciones y situaciones, eh, digamos, en las que no debería estar involucrado tal vez niños de 11, 12, 14 años, ¿verdad?, en situaciones de violencia sistemática, en ambientes muy hostiles, donde realmente no deberían estar insertos menores de edad. Y lógicamente hay una exposición, ¿verdad?, a ser víctimas de violencia sistemática y abusos, ¿verdad? Por eso decimos que el trabajo infantil hay que erradicarlo, porque esto puede provocar esas otras cadenas de trata, explotación sexual comercial, de tráfico de niños, etcétera. Entonces siempre es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta la necesidad de eliminar el trabajo infantil por todas estas consecuencias en la etapa del desarrollo, por todos estos factores, digamos, de riesgo, ¿verdad?, los que se ven involucrados las personas menores de edad, y por supuesto pueden tener y desarrollar enfermedades crónicas a futuro, ¿verdad? Entonces son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Hay otro aspecto que quisiera, digamos, mencionar acá, antes de ver un video, y es el tema del marco normativo, ¿verdad? Realmente el marco normativo en el país es desde este régimen de protección especial para el adolescente trabajador, en el caso del capítulo 7 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Que tiene, digamos, su marco de acción a través de la Convención de los Derechos del Niño, y hay otros elementos como los que vimos del convenio 138, el convenio 182, la creación de la UATIA, que es este órgano, digamos, que le da curso, que revisa, que le da seguimiento a toda la implementación de las políticas y acciones dentro del Ministerio de Trabajo para prevenir el trabajo infantil y el adolescente peligroso, o darle seguimiento, ¿verdad?, a el trabajo, digamos, de personas mayores de 15 años, que coordina las acciones también, otro decreto de esa coordinación interinstitucional para que las entidades responsables en temas de niñez y adolescencia y la ciudadanía, empresarios, grupos empresariales, las personas, digamos, de sociedad civil en general, ONGs y demás, puedan, ¿verdad?, remitir referencias sobre posibles casos de abuso, sobre posibles casos de trabajo infantil, sobre posibles situaciones sospechosas de trabajo infantil y demás, ¿verdad? Entonces, todo ese marco de acción, el país lo tiene, ¿verdad? Y está, digamos, tomado, esto que estamos viendo en pantalla, estos dos cuadros tomados de esa hoja de ruta que tiene el marco normativo sobre el cual, digamos, trabaja, ¿verdad?, este tema tan importante, digamos, el país y el Estado con respecto a cómo lograr erradicar, porque esa es la meta máxima, ¿verdad?, erradicar el trabajo infantil totalmente del país. Tal vez, perdón, tal vez los elementos a tomar en cuenta acá antes de poder ver el video, estos elementos a tomar en cuenta, digamos, son parte de ese marco normativo, pero quisiera extraerlos para poder, digamos, poderlos ver con más facilidad y tomarlos en cuenta, que son como elementos muy indispensables y muy importantes en estos momentos. El código de niñez y adolescencia, ¿verdad? El ODS 8, que habla sobre desarrollo económico, el 8.7 es una meta específica que tiene que ver con cómo eliminar, ¿verdad?, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tenemos este marco de acción
dentro del capítulo 7 del régimen especial para la protección del trabajador adolescente, que tiene que ver con el Código de Niñas y la Adolescencia, que ahí en ese articulado lo que estipula es la igualdad de oportunidades, las garantías que tienen las personas adolescentes de poder tener, un trabajo por encima de los 15 años, ese aseguramiento que tienen un derecho a estar asegurados, de que el patrono, ¿verdad? De que la empresa o el sector donde esté trabajando tenga, digamos, todas las condiciones en igualdad de oportunidades, que además tienen la posibilidad de generar un acuerdo, un contrato, un convenio, digamos, que además está verificado por el Ministerio de Trabajo. Y que además habla de la jornada, digamos que no puede, por ejemplo, sobrepasar las 6 horas diarias, las 36 horas semanales, donde tiene que haber, digamos, las posibilidades de que ese trabajo no se realice entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, ¿verdad? Hay una regulación, digamos, con todo lo que tiene que ver para desafiliar a una persona menor de edad, digamos, entre los 15 a menos de 18 años que esté contratada. Entonces, da esa protección, digamos, el país para que esa persona, si está vinculada, tenga, digamos, condiciones, digamos, óptimas para su desarrollo en ese sentido, y una de las más importantes, que asegure que pueda seguir estudiando, ¿verdad? Eso es un elemento, digamos, muy importante. Ahí dentro de este marco, digamos, internacional, con el Código, con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, con el ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta meta, digamos, el 8.7, que tiene que ver con el objetivo 8, que habla específicamente de trabajo, y en este caso de prevención de trabajo o erradicación de las peores formas de trata, de esclavitud, de trabajo forzoso y de trabajo infantil. Y en ese sentido hay un compromiso de parte de los estados por medio de una alianza que se llama la Alianza 8.7, digamos que tiene, digamos, la intención de que los estados parte no solamente hagan, digamos, hagan un compromiso claro, ¿verdad?, para generar estos mecanismos y seguimientos adecuados dentro de sus políticas públicas, lineamientos, códigos, normativa en general, para lograr, digamos, la erradicación del trabajo infantil, para poder hacer denuncias, para poder dar seguimiento, para poder, digamos, cumplir con todos estos elementos que permitan lograr en plenitud que ese objetivo 8.7, esa meta 8.7 se llegue a cumplir. Y por último, quisiera mencionar en este lado, digamos, de los elementos que el país viene trabajando, la hoja de ruta para hacer a Costa Rica un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, ¿verdad?, que tiene un periodo 21-25, ya anteriormente hubo otra hoja de ruta, digamos, sobre la cual se avanzó muchísimo, y por eso la tasa de incidencia de trabajo infantil, como decía anteriormente, es del 1.3%, una de las más bajas de esta región, y habla sobre 9 líneas de acción. En general, estas líneas de acción, ¿verdad?, reafirma el compromiso del Estado, digamos, sobre ciertas cosas que han venido trabajando, específicamente la coordinación interinstitucional, que es clave, digamos, denuncia, referencia, seguimiento, acciones conjuntas, interinstitucionales, intrainstitucionales e intersectoriales para poder acabar, digamos, sobre un caso de trabajo infantil que se identifica, o seguimiento sobre un trabajador infantil, un trabajador adolescente, digamos, y todo el accionar del Estado abocado a esto. Otra tiene que ver con la gestión de la información, ¿verdad? En general, la gestión de la información, para que haya una trazabilidad de las acciones que se están llevando, de tal manera que todo el accionar institucional permita, digamos, ¿verdad?, cubrir, poder hacer que la persona trabajadora adolescente tenga las mejores condiciones si está por encima de 15 años, o si está, digamos, si se identifica trabajadores menores de 15 años, sacarlos de ese esquema de trabajo, ¿verdad?, inmediatamente. Entonces, eso es muy importante. Un elemento de protocolo, ¿verdad?, de cómo se hacen estas referencias, de cómo poder también darle un monitoreo y seguimiento a las acciones establecidas, de cómo se consulta a las personas adolescentes, para dar también seguimiento y tener una voz en todos estos procesos, también también en coordinación con empresas, con sociedad civil, ¿verdad?, con toda la parte institucional, en esa interrelación que es muy importante y que ha sido, digamos, una de las claves para que Costa Rica, digamos, siga teniendo un índice cada vez menor de trabajadores infantiles y trabajadoras infantiles. Y en ese sentido, la hoja de ruta, pues ya estamos en 2023 y queda poco tiempo para verificar si logramos, ¿verdad?, realmente hacer al país libre de trabajo infantil de toda forma. Vamos a
a dar un monitoreo constante. Digamos, desde sociedad civil siempre estamos involucrados en estos procesos para lograr, digamos, erradicar el trabajo infantil, y también es importante hacer un llamado para que las personas profesionales de las instituciones públicas, de otros sectores, de empresas y demás, y sociedad civil en general, ¿verdad? Todas las personas puedan hacer referencias también, digamos, si saben de alguna situación de trabajo infantil, o puedan hacer las denuncias del caso, o puedan buscar la asesoría respectiva para también, digamos, apoyar a los grupos familiares que están viviendo situaciones donde sus niños y niñas y adolescentes están involucrados en situaciones de riesgo, ya en trabajo o posible situación de riesgo en trabajo infantil. Y quisiera también señalar, digamos, la 5ª Conferencia Mundial sobre Eliminación del Trabajo Infantil en Durban, el 2022, hay 4 anteriores, ¿verdad? Que vienen reafirmando constantemente esa necesidad de que los estados puedan, digamos, comprometerse y accionar para eliminar el trabajo infantil. Entonces, para mejorar sus condiciones internas, de tal manera que puedan poco a poco y ojalá de manera muy acelerada eliminar y erradicar el trabajo infantil y obviamente adolescente peligroso. En este sentido está tal vez uno de los elementos importantes acá es el tema de cómo asegurar que la educación sea gratuita, ¿verdad? Y que sea de calidad, ¿verdad? Para que ese acceso de los niños y niñas alrededor del mundo sea seguro, sea de calidad, sea eficiente y que realmente puedan estar involucrados en estos sectores. Llegar, ¿verdad? A tener un acceso universal de protección social, en este sentido de beneficios, de acciones del Estado, puede ser asuntos de becas, por ejemplo, como tienen en el país, como se tiene en Costa Rica, de tal manera que las personas, digamos, de los grupos familiares puedan tener esa posibilidad de seguir ligados al sistema educativo y que pueda, digamos, contribuir al núcleo familiar para que esas personas menores de edad no se vinculen a situaciones de trabajo infantil, ¿verdad? Y, por ejemplo, lógicamente, ¿cómo lograr? En esta conferencia se habló de que realmente, y lo vimos al inicio, ¿verdad? El gran componente de trabajo infantil está centrado en la parte de agricultura. Entonces, ¿cómo lograr realmente que el trabajo infantil se elimine en la agricultura? Porque es además donde se utilizan ciertas herramientas pesadas, donde hay agroquímicos, donde están expuestos a alta intensidad del sol en ciertas horas, donde hay una exposición a situaciones muy riesgosas, ¿verdad? Entonces, por eso es uno de los elementos más importantes. No sé, Karen, si ahorita podríamos colocar el video antes de irnos ya encaminando al cierre. El video es sensibilización, ¿verdad? Que se había hecho en su momento y me parece que es pertinente todavía sobre el tema de la eliminación del trabajo infantil, sobre una serie de personas reconocidas en el país, y señalaban esos elementos indispensables que es importante tomar en cuenta, donde no deben vincularse adolescentes, digamos, al trabajo. O las personas menores de 15 años y las personas mayores de 15 años pueden trabajar bajo las condiciones especiales para su protección. Las personas menores de edad no pueden realizar trabajos en alta mar ni en extracción de moluscos. Tampoco trabajos que impliquen contacto con productos tóxicos. De ninguna manera podrá manejar sustancias u objetos explosivos. Las personas menores de edad no pueden realizar trabajos que impliquen el uso de equipos pesados o de maquinaria peligrosa. Tampoco trabajos o actividades en el sector agrícola, cuyas condiciones o medio ambiente laboral no permitan la realización de las actividades de forma segura. No deben trabajar en alturas que impliquen el uso de andamios, arnés, escaleras y líneas de vida. Los trabajos o actividades con exposición a temperaturas extremas tampoco son permitidos. Las personas menores de edad no pueden realizar trabajos o actividades con electricidad. No pueden trabajar en lugares de venta exclusiva de bebidas alcohólicas ni en establecimientos de consumo inmediato. Los adolescentes no pueden hacer labores de vigilancia y cuidado de personas menores de edad, adultas mayores y enfermas, donde su seguridad y la de otras personas dependan de ellos. Las personas menores de edad no pueden realizar trabajo nocturno, que es el comprendido entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana del día siguiente. Además, su jornada laboral tampoco puede ser superior a las 6 horas. Los trabajos en centros nocturnos, prostíbulos, salas de juegos de azar o sitios de espectáculos para adultos no son permitidos. No están permitidas las ventas que se realizan en las vías públicas.
ni pueden trabajar en actividades domésticas cuando la persona adolescente deba dormir en el centro de trabajo. No deben realizar trabajos o actividades que impliquen el transporte manual y continuo de cargas pesadas. Trabajos o actividades en ambientes con exposición a ruido y vibraciones superiores a los estándares establecidos internacionalmente. Las personas menores de edad no pueden realizar trabajos de construcción de vías, mantenimiento de carreteras, represas, puentes, muelles y obras similares. Los trabajos en espacios cerrados con condiciones estructurales riesgosas o procesos que conlleven a la concentración de sustancias químicas son prohibidos para las personas menores de edad. Muchas gracias, Karen. Ese video es de 2018, si no me equivoco, y habla específicamente sobre lo que veníamos diciendo de situaciones donde no deberían estar involucradas las personas menores de edad. Me pareció pertinente volverlo a retomar porque dice claramente cuáles son esas cosas que deberíamos recordar donde no deben involucrarse, digamos, personas menores de edad, específicamente adolescentes, bueno, obviamente, digamos, obviamente todas las personas menores de edad, pero especial, digamos, cuando se permite por encima de 15 años, las condiciones, por ejemplo, de estos casos que están mostrados en el video no deben involucrarse. Para ir cerrando, tal vez nada más voy a decir acá, perdón, en la presentación, digamos, dónde está seguir en la ruta correcta, digamos, dónde poder seguir haciendo énfasis en el país sobre cómo poder llegar a realmente estar libres de trabajo infantil. Lo primero, y es absolutamente indispensable, es incentivar el empleo y fortalecer el mercado de trabajo. Y en este sentido es importante porque las personas adultas, los grupos familiares pueden tener trabajo, pueden tener las condiciones económicas adecuadas y no se ven, digamos, involucrados en tener que, digamos, desgraciadamente a veces impulsar, ¿verdad?, a las personas menores de edad a estar en trabajo, ¿verdad? Y eso es importante. Siempre es importante recordar, valga la redundancia, que las familias no deben enviar a sus niños y niñas a trabajar, ¿verdad?, permitir los trabajos. Pero lo cierto del caso es que algunas condiciones familiares hacen que cada vez esas condiciones de riesgo, digamos, sean más propensas en las familias. Entonces siempre es importante fortalecer el mercado laboral, obviamente transparentar y ser vigilantes sobre las cadenas de valor en las, digamos, ¿verdad?, en algunos lugares, en algunos espacios donde se producen algunos productos. En esa cadena de valor a veces es más fácil encontrar trabajo infantil, en robustecer los equipos de atención, inspección, ¿verdad?, monitoreo de las entidades responsables para lograr captar, identificar y solventar las situaciones de trabajo infantil y por supuesto sensibilizar a la ciudadanía con el tema de todas estas problemáticas, consecuencias y cómo poder evitarlo. Estrategias articuladas, ¿verdad?, para implementar acciones desde el Estado, continuar con los programas de reducción de la pobreza, que es indispensable, que se liga con tener un buen mercado laboral, incentivar el empleo, mejorar la parte educativa de acceso, de calidad, sostener, digamos, a los niños y niñas y personas adolescentes en los centros educativos es indispensable. Como lo vimos, hay una correlación entre el trabajo infantil y salir, digamos, de las escuelas y colegios o del todo, ¿verdad?, no acudir a la escolarización. Evidentemente, implementar políticas de protección social, como subsidios, becas y otras que permitan, digamos, a esos grupos familiares poder sostener a sus personas menores de edad en los centros educativos, a las personas menores de edad que tienen a su cuidado, fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral, verán esta aplicación de protocolos de distintas entidades y sobre todo, digamos, involucrar y monitorear, ¿verdad?, cuál es el estado de la niñez con respecto al trabajo infantil de manera permanente. Es decir, ese sistema de información es importantísimo porque permite identificar, dar seguimiento, tener claramente identificado dónde están esos indicadores de riesgo a nivel, digamos, de las distintas zonas del país para actuar con base en los datos y la evidencia. Y por último, dejar acá, digamos, claro que se puede denunciar a la dirección del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, que vela por el tema de trabajo infantil y el tema de trabajo adolescente, en el caso del Ministerio de Trabajo, en estos dos números de teléfono que están en pantalla. También el tema de referencias, ¿verdad?, @watia, perdón.watia, Ministerio de Trabajo.gov.cr o también al PANI por medio del 1147 y por supuesto acercarse a las distintas oficinas, sea del IMAS, de PANI, del MEP, de la Caja, del Ministerio de Trabajo, para poder, digamos,
hacer alguna referencia, hacer alguna consulta, pero siempre es importante dejar claro, ¿verdad?, que todas las personas podemos involucrarnos en prevenir y en erradicar por completo el trabajo infantil del país, haciendo, digamos, responsablemente referencias de casos, de posibles casos, es decir, si usted tiene, si no está totalmente segura o seguro que es trabajo infantil, pero pareciera que sí o está con sospecha de que sí, entonces haga la referencia respectiva para que puedan ir a revisar los casos, ¿verdad? Y por supuesto, digamos, cuando hay situaciones de explotación económica que se sospecha de que una niña, un niño, un adolescente está explotado sexualmente, en comercio sexual, ¿verdad?, laboralmente, bajo condiciones de maltrato, de coerción y demás, entonces, por supuesto, hacer denuncias a la Fiscalía, también llamar al 911 si fuese el caso, acercarse al Patronato Nacional de la Infancia para hacer, digamos, la referencia del caso. Entonces, todas las personas que están involucradas en instituciones públicas tienen a mano, digamos, por medio del decreto, la referencia el protocolo de coordinación interinstitucional de referencia de personas menores de edad en trabajo infantil, y es importante siempre tenerla a mano, siempre sensibilizar a lo interno, digamos, de las instituciones y también la sociedad en general sobre esta problemática que tenemos a nivel global y a nivel del país, que reitero, es una problemática que sigue siendo, digamos, pequeña, pero sigue estando presente. Y la idea del país, por medio de la hoja de ruta y por medio del trabajo interinstitucional que realiza y la Rectoría, en este caso el Ministerio de Trabajo, es importante, digamos, poder solucionar este tema en coordinación con las autoridades, digamos, por ejemplo, del Patronato Nacional de la Infancia, que vela por el interés superior del niño, digamos, también, y también está involucrado en todos esos procesos de prevención y erradicación del trabajo infantil. Creo que por ahí sería, digamos, el contexto, los elementos que tenemos que tener en cuenta con respecto a esta problemática en medio de lo que ha sido la conmemoración de un Día Internacional más del Trabajo Infantil, el día de ayer, el 12 de junio, y digamos, especialmente hacer un llamado, reitero, a todas las personas para que puedan involucrarse en solucionar esta problemática. Perfecto, muchísimas gracias, don Eder. Realmente fue una charla pues bastante interesante, bastante importante, ¿verdad? Porque es una problemática que día a día va creciendo, ¿verdad? Y muchas personas lo van viendo normal, sobre todo por la situación económica tanto del país como también de otros países, ¿verdad? Es una problemática a nivel mundial que afecta lamentablemente pues a las personas más vulnerables, como lo son niños, niñas, adolescentes, y pues muchas personas aprovechan eso, ¿verdad?, para lucrar a través de los menores de edad. Entonces, así es. sin duda alguna, es muy importante, ¿verdad?, tener conocimiento de este tema, tanto nosotros como profesionales, ¿verdad?, en las ciencias criminológicas y ciencias policiales, pero además también es importante transmitir a la sociedad civil, ¿verdad?, que son los principales promotores, ¿verdad?, para prevenir el trabajo infantil, para denunciarlo, ¿verdad?, también a las autoridades y a los profesionales correspondientes. Entonces, pues, agradecerle una vez más, don Eder. Esperamos que esta charla haya sido o haya servido para fortalecer nuestros conocimientos, ¿verdad?, como personas agremiadas a colegios profesionales en criminología, que podamos transmitir este mensaje, esta información, ¿verdad? Y así también pues poder ser protectores de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues, una vez más, muchas gracias. Les recuerdo también a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, estar atentos a nuestras próximas charlas y también actividades presenciales, ¿verdad?, que tendremos en los próximos meses con temas de actualidad nacional. Sin más por el momento, me despido, don Eder, muchísimas gracias. Por el momento, bueno, no veo comentarios ni consultas a través de las redes sociales, entonces, pues, agradecerle y no sé si tiene algunas palabras antes de finalizar. Sí, me parece muy importante, Karen, eso que apuntas en el sentido de la posibilidad de que todas y todos seamos responsables de las personas menores de edad, ¿verdad? Porque todas y todos somos responsables de alguna forma de la persona menor de edad que tenemos a cargo o que está alrededor nuestro, si somos docentes, si estamos en centros, ¿verdad?, donde cuidamos niños, etcétera, y también en los barrios, ¿verdad? Todos somos, digamos, responsables de eso, y me parece, digamos, muy importante volver a precisar, ¿verdad?, puntualizar en esto. La presentación, ¿verdad?, que queda con ustedes tiene en las notas las referencias, ¿verdad?,
y los links respectivos, donde dentro de ellos está este protocolo de coordinación interinstitucional, que es para referencias de trabajo infantil, y ahí pueden encontrar las distintas, digamos, informaciones más amplias de todo este tema, y les invito, digamos, a todas y todos a poder pues, buscar más información, sensibilizarse con el tema, y más bien ustedes, gracias por este tipo de espacios, porque le permite a la población en general y a los agremiados del Colegio de Criminólogos y Criminólogas, pues acercarse a una temática que a veces nos parece lejana, pero que es importante tenerla en cuenta. Así es, don Eder. Y no, como dice usted, la presentación, bueno, nos queda por acá, entonces esta va a ser subida en nuestra página web, ¿verdad? Para que esté a la mano de todas las personas que deseen descargar la información y tenerla también, pues a mano, ¿verdad? Tanto profesionales como personas en la sociedad civil en general. Muchísimas gracias, don Eder. Entonces, pues, con gusto. Agradecerle, que pasen una linda tarde, igualmente para las personas que nos están viendo, que tengan una linda tarde. Hasta luego.